Dios bien. Bueno, ahora sí, estamos ya peinados, llegados todos en el culto y estamos en hora para dar comienzo. Esperamos, si alguno más se suma, buenísimo, de a poquito, pero estamos listos para comenzar. Hermoso día, ¿no? Hermoso día, da la impresión afuera. ¿eh? Hermoso. Así que, bueno, ya esperemos poder aprovechar, disfrutar, pero sobre todo poder dar gracias a Dios por sus bondades. Les damos la bienvenida a los amigos que se suman, los que nos estén viendo en el futuro, tal vez, o en estos próximos días, porque enganchan con el culto de San Salvador, la iglesia anglicana de San Salvador, acá en el barrio Belgrano, y una iglesia que es para el barrio, es para todos los vecinos, pero también participamos, o participan muchos que viven mucho más allá de Belgrano. Así que es una comunidad grande, abierta, a que todos se sientan bienvenidos. Y la razón es la siguiente, ¿no? Hoy vamos a considerar un pedacito de la Biblia con el que quiero comenzar este culto, que dice así: es la invitación y la razón por la cual podemos hacerlo. Dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. La razón por la cual podemos reunirnos de diferentes trasfondos, diferentes lugares, pero bajo un mismo motivo, es que tenemos un Padre, que Dios es el Padre de cada uno de nosotros y merece alabanza, ¿no? El propósito es alabarle, darle gracias a Él por que nos hizo y por lo que nos ofreció en Jesús. Tantas bendiciones espirituales en los cielos. Y luego vamos a pensar un poquito más en esto. Pero vamos a orar ahora. Padre amado, te damos gracias porque en Jesús nos has hecho también tus hijos y tus hijas. Gracias que en Jesús cada uno de nosotros puede acercarse a ti. Gracias que podemos llamarte Padre, porque en Él estamos unidos a ti, Señor, también, como familia. Y gracias por poder encontrarnos entre nosotros. Nos extrañamos el poder vernos, el poder vernos presencialmente, el poder compartir juntos el templo, pero así y todo no dejamos de poder encontrarnos y te damos gracias por estos medios. Te damos gracias que igual la alabanza puede levantarse a ti, que eres merecedor de toda nuestra alabanza. Y tomamos lo que dice esta carta para este culto hoy. Alabemos al Dios. Y nos decimos a nosotros mismos: alabemos a Dios y Padre, porque Él merece alabanza. Amén. Les invito ahora a lo que dice en la pantalla: recibir que la gracia, la misericordia y la paz de Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Amén. Y oramos juntos la oración de preparación para el culto. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Desde lo alto del cielo
a ti, conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder indomable, caemos ante tus pies admirados de ti. Maravilloso Dios. ¿Quién le ha dicho al rayo dónde ha de caer? ¿O ha visto en el cielo la nieve al nacer? Y en el sol diseñó y da fuente a su luz, mas la esconde para que la noche sea azul. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti, conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder indomable, caemos ante tus pies admirados de ti. Maravilloso Dios, no cambiarás, nadie es como tú, nuestro más hondo de mí, me amas igual. Maravilloso Dios, no cambiarás, nadie es como tú, nuestro más hondo de mí, me amas igual. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios. Me enseñas así. Ahí está. Vamos a leer juntos, yo les pongo la voz, pero juntos oramos el Salmo de hoy, Salmo 123. Para los chicos, fácil de acordarse, Salmo 1, 2, 3. Y ahora cuando digo 1, 2, 3, largamos. Vamos. Es una oración profunda de mirar por la misericordia de Dios. Vamos chicos, 1, 2, 3, leemos. A ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, porque ya no soportamos el desprecio. Nuestra alma está cansada del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Qué salmo, ¿no? Te invito a tomar esa actitud. A ti levanto los ojos, Señor. Y que tengas un momento de levantar los ojos a Él. Y cuando dice que es como el esclavo mira la mano de su amo, nos recuerda que levantamos los ojos a Dios recordando que Él es amo y Señor de nuestras vidas y que como esclavos suyos, un servicio de verdadera libertad, como sus esclavos tenemos que entender que todo lo que podamos recibir, todo lo que podamos tener, solo puede provenir de su mano. El esclavo no tenía de otro lugar de donde sacar más que de su amo. Lo miramos en dependencia a Él. Miramos en dependencia para provisión y miramos en dependencia para guía y ordenar nuestras vidas. Así que cantemos al Señor, levantando nuestros ojos.
principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que ordenes mi vida, te doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, te doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Ahí viene. Ahora tenemos un tiempo de confesión, que tenemos la confesión escrita, ¿no es así? Pero bueno, cada uno tiene que hacerlo desde su interior, con sinceridad, no es cuestión de repetir palabras mecánicamente. Así que vamos a juntos decir esta confesión y después tendremos la absolución. Decimos juntos: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Nos fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo nos conserve en la vida eterna. Amén. Ahora podemos tener un tiempo de intercesión, de oración. Tenemos varias personas participando en esto, así que ahora hagamos nuestro tiempo de intercesión y oración. Vamos a orar por
por el mundo y nos dirigimos a Dios con todo nuestro corazón. Padre Santo, Dios bueno, a tus pies nos encontramos, tus hijos en esta mañana, para rogarte humildemente por este mundo. Dios mío, sana este mundo, sana esta tierra, Señor, de tanta maldad, enfermedad, muerte, dolor. Danos la paz que promete tu palabra. Llena nuestros corazones de tu amor, mi Dios. Que tu palabra llegue, tu verdad llegue a cada rincón de esta tierra. Toma tu posición en este mundo. Nos hace falta tu dirección, mi Dios. Que venga a nosotros tu reino. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe hasta el fin de los tiempos. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Oremos, hermanos, ahora por los necesitados y los enfermos. Les ruego que cada uno, los que nos acompañan desde YouTube y los que estamos aquí en el Zoom, puedan agregar los nombres específicamente de las personas por las que necesitan orar, sea que gente necesitada, buscando trabajo y sobre todo por los enfermos y sus familiares. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, sabemos que sos nuestro Padre, que sos un Dios de amor y de misericordia. Y en toda humildad y en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos a rogarte misericordia por nuestra generación tan azotada por esta epidemia. Oh Señor, lloramos ya más de 3 millones, casi 4 de muertos. Nuestra generación llora esos muertos. Han sido personas que han partido, familias que han quedado sin padres, sin hijos. Señor, ten misericordia de nosotros. Y como tu iglesia, en cada uno orando por sus enfermos y sus muertos, yo te pido especialmente sanidad por Didier, que ha sido operado del corazón esta semana, por Pancho, que ha tenido un grave ataque al corazón, por Ruth, nuestra querida hermana que está con cáncer en Inglaterra, por Gaby, que está pasando días de depresión, por María Elena, que acaba de ser operada, por Vero y Juan Carlos, y por todas las personas con COVID y sus familias. También rogamos, Señor, por aquellos que han perdido a sus seres queridos, que los acompañes y los consueles, y por todos los necesitados, la gente que busca trabajo, como Marisol y tantos otros, y sobre todo, Señor, pedimos también tu misericordia y tu abrigo por la gente que pasa frío y no tiene un techo en nuestra ciudad, en nuestro país, donde cobijarse en estos días de invierno. Dejamos todos estos pedidos en tus manos, con fe, agradeciéndote poder llevártelos y presentarlos ante tu altar, en el nombre de Jesús. Amén. Y oramos no solo por personas, individuos, oramos como iglesia también, por la misión de la iglesia, por la unidad de la iglesia. Señor, te damos gracias porque nos formaste como un pueblo para proclamar tu alabanza, para dar a conocer el amor que tenés por cada ser humano en Jesús, para llamar al arrepentimiento y dar a conocer tu gracia. Señor, pedimos que nosotros seamos testigos de tu evangelio, fieles, que tengamos, Señor, el valor, el poder de tu Espíritu Santo, la sabiduría, Señor, la palabra justa, pero también en nuestras vidas reflejemos ese evangelio. Y por favor, Padre, bendice al obispo Brian, a su familia, bendice a los pastores de la diócesis, también a las comunidades de la Iglesia Anglicana. Pedimos tu bendición, tu sabiduría, y pedimos por nosotros en San Salvador, en cada área, cada
grupo de edad, los más pequeños hasta los mayores, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos que crezcamos en todo en Cristo. Amén. Amén. Les invito a orar juntos la oración colecta para este domingo. La oración colecta es una oración que recoge, digamos, el motivo de las varias lecturas que se presentan en el leccionario cada domingo. Y son oraciones escritas, quizá modificadas un poco a lo largo de los siglos, pero tienen muchos siglos estas oraciones y una gran sabiduría, una linda manera también de orar, no condicionados solo por nuestra cultura, nuestro tiempo, sino atravesar eso y llegar a lo que era la devoción, el fervor, el amor a Dios, también de gente de siglos atrás. Así que oramos juntos esta oración. Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos, amándote a ti y a nuestro prójimo. Danos la gracia de tu Espíritu Santo para que consagremos a ti de todo corazón y nos unamos unos a otros con afecto puro. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios ahora. Ezequiel 2, del 1 al 5. Esa voz me dijo: Hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así que el Señor Omnipotente, tal vez escuchen, tal vez no, son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Es palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Y la lectura del Evangelio de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos.
Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Es palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Qué bueno poder decir demos gracias a Dios cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Pero las dos lecturas que tuvimos recién decían que no iban a escuchar, que no iban a reconocer a un profeta en su propia tierra, pero Dios decía igual, hablales, les decía Ezequiel, y Jesús igual hablaba. Que nosotros ahora al cantar esta canción digamos, no, el Señor habló y quiero escuchar, y preparémonos así para el sermón. Es un ritmo de música judía, una canción que algunos conocen porque es bien antigua, viejita, pero les invito a agarrar una pandereta en su casa y cantarla con fuerza, decir aleluya. Aleluya quiere decir alabado sea Dios. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Oh, cuán sabias sus palabras, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Oh, cuán sabias sus palabras, aleluya. Abre tu oído, pueblo santo, abre tu oído a la verdad. Tu corazón ensancha ahora, Dios ha llegado a ti. Dios ha llegado a ti. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Oh, cuán sabias sus palabras, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Oh, cuán sabias tus palabras, aleluya. Abre tu oído, pueblo santo, abre tu oído a la verdad. Tu corazón ensancha ahora, Dios ha llegado a ti. Dios ha llegado a ti. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Oh, cuán sabias sus palabras, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Oh, cuán sabias sus palabras, aleluya. Bien, vamos a prepararnos para la palabra del sermón. Estamos estudiando Efesios, les recuerdo, y vamos a leer una palabra muy fuerte, no más fuerte que otras, pero preparémonos para el mensaje que tiene Dios para nosotros hoy. Así que oremos. Señor, te entregamos nuestras mentes que están llenas, nuestros corazones que están distraídos. Señor, queremos recibir tu palabra viva, tu palabra transformadora. Te entregamos nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones. Queremos ser transformados por vos y vivir según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, empezamos con Éfeso, estudiando un poco Éfeso hace 3 semanas. Y hace 2 semanas también. Lo que estuvimos viendo, les recuerdo, Pablo se dirigió a Éfeso, se encontró con discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos le contestaron que ni sabían lo que era el Espíritu Santo. Entonces les preguntó qué bautismo recibieron y le dicen el de Juan. Entonces Pablo les explica que el bautismo de Juan era de arrepentimiento, pero que el bautismo en el nombre de Jesús era en el Espíritu Santo. Entonces les impuso las manos y en ese momento les vino el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Y cuenta el libro de Hechos que Pablo estuvo 2 años ahí, predicando, enseñando, había mucha resistencia. ¿Se acuerdan que vimos la escena esa del platero Demetrio, quejándose de Pablo, que decía que los dioses hechos con las manos no eran dioses?
Y entonces, ¿qué les arruinaba eso? El negocio. El libro de los Hechos hace un énfasis de que el problema del paganismo no era tanto, el problema de Pablo con el paganismo, con la diosa Artemisa, no solo era en contra de la religión, sino encima en contra del negocio. Entonces, ese es el contexto en el cual estaban los efesios, y Pablo estuvo 2 años con ellos, después se va y les escribe esta carta. Entonces vamos a leer ahora este pasaje, es el primer capítulo. Recuerdan que Hernán nos introdujo el saludo tradicional, pero importante que siempre hace Pablo, y ahora vamos a arrancar con la carta. Y esto es lo que dice Pablo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Amén. Esa es la palabra que vamos a estudiar hoy. Entonces, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Así empieza Pablo. ¿No les parecen palabras fuertes para empezar una carta? En vez de empezar reflexionando o recordando, empieza alabando a Dios y resaltando todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Las bendiciones celestiales, dice, las bendiciones espirituales. Entonces vamos a pensar un poco eso. ¿Qué son las bendiciones? Y voy a hacer una analogía un poco más fácil. ¿Cuáles son las bendiciones que nos cuesta menos reconocer? Las materiales, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poco, vamos a ver qué es una bendición material y cómo vincularla con la espiritual. Imagínense que nos regalan un auto. Qué bendición, ¿no? ¿A alguien le gustaría que le regalen un auto? Pasar de vivir caminando por todos lados, tomándose el transporte público, empezar a tener un auto nuevito, recién regalado, qué bendición. O uno más rápido, ¿no? Qué bendición sería tener una Ferrari. O uno más cómodo. A mí, yo prefiero esto antes que una Ferrari, prefiero viajar en ese interior antes que una Ferrari que prácticamente no la voy a poder usar. Entonces, estas son bendiciones materiales. ¿Por qué hablo de las materiales? Porque las espirituales, las celestiales, a nosotros nos cuesta más asimilarlas. No son tangibles, entonces nos cuesta más asimilarlas. Entonces, ¿por qué es importante identificar bendiciones y tenerlas muy presentes? Porque así arranca la carta de Pablo, les recuerdo. Pablo estuvo evangelizando, había una presencia poderosísima del Espíritu Santo y arranca su carta hablando de las bendiciones. Entonces, ¿por qué es importante? Una, para no desaprovecharlas. Miren esto, una Ferrari abandonada, llena de polvo, las cubiertas bajas, inutilizado, vale una fortuna y está ahí desaprovechada. ¿Nos pasa esto con nuestras bendiciones espirituales? Un poco, ¿no? A veces tenemos una relación con Dios, somos adoptados como hijos y tal vez a veces lo dejamos a un lado. Otro motivo, porque es importante tener presentes las bendiciones para cuidarlas. Esta es una Ferrari totalmente descuidada. Se fue de costado y se comió un poste de luz. Chocada. Bueno,
hay cierta analogía con nuestra vida espiritual, pensando en el pecado, ¿no? El pecado, ¿qué es lo que hace? Es esto mismo. Nuestras bendiciones espirituales, ¡pum!, las choca contra un poste de luz. Y un tercer motivo de por qué es importante tener presentes las bendiciones que recibimos es para agradecerlas. Si nos dan bendiciones, si nos dan regalos, sin nuestro merecimiento, es importante tenerlo presente para vivir agradecido por las bendiciones que recibimos. Entonces, bien, vamos a estudiar un poco más la palabra. Son 8 versículos, así que los vamos a ver enteros. El primero dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Esperen que tengo un problema con Zoom. Un segundo. Ahí está. Dios Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Y ahora, a continuación, vamos a ver bien qué son las bendiciones a las que se refiere Pablo, pero es importante tener presente que si hay algo que Cristo tiene bueno para nosotros, Dios nos da todo eso. Todas las bendiciones en Cristo, todas nos las da Dios a nosotros. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió. Somos escogidos de nuestro Dios. Somos especiales para Él. Y solo quiero aclarar una pregunta: ¿Él nos escogió o nosotros lo escogimos a Él? Esta es una pregunta que por ahí el pasaje puede prestarse a confusión. La realidad es que suceden las dos cosas. Dios nos da absoluta libertad a todos para escogerlo o no, pero Él nos escogió primero y ya sabe quiénes lo vamos a escoger a Él. Pero esto no es que estamos predestinados en nuestro presente. En nuestro presente somos libres para elegir, pero Él ya sabe qué vamos a elegir. Entonces, ¿para qué nos creó? Para que seamos santos y sin mancha. Santos, la santidad es buscarlo a Dios, mantenernos apartados para Él. ¿Y esto cómo se hace? Se hace de dos maneras. Uno es con nuestra conducta correcta, pura, según las enseñanzas de Dios, según lo que nos guía el Espíritu Santo, pero así todos somos pecadores y vamos a fallar. Entonces, para estar delante de Él sin mancha, dependemos de Él también. Dependemos de que Él nos perdone cuando nosotros le pedimos perdón y aceptemos su muerte en la cruz. ¿Se entiende? Entonces, Dios nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Él espera de nosotros que nosotros busquemos nuestra propia santidad y al mismo tiempo nosotros dependemos de Él para que Él nos mantenga santos después de haber pecado. En amor, nos predestinó en amor. Acá habla el contexto de Dios. Dios es amor, lo sabemos por otros pasajes, y el amor es el contexto de todo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos hijos adoptados de Dios. Es un honor. Dios nos creó, y no solo nos creó, sino que encima después de que nosotros fallamos o caemos, se habla de la creación caída por el pecado, nosotros nos apartamos de Dios, Adán fue el primero, pero todos lo hacemos, nos alejamos de Dios, así todo, Él pagó por nuestros pecados y nos adoptó como hijos. Hay una imagen interesante de pensar en, no es que haya un propósito de Dios en que nosotros caigamos, pero al caer, Él ofrecer pagar por nosotros y nosotros aceptarlo, terminamos siendo adoptados como hijos, no solo como creación. O sea, Dios no creó robots, Dios no creó animales que lo único que hacen es responder al entorno, sino que encima nos dio la libertad y nos dio la oportunidad
para adoptarlo como padre y que nosotros seamos hijos de él. Entonces, para explicar un poco esto, nosotros no es que perdimos a nuestros padres de sangre y por eso somos adoptados, sino que no nacemos con ningún derecho, nacemos como creación, somos creados por Dios, pero a quienes Él nos eligió y nosotros le respondemos con nuestra fe, Él nos adopta como hijos. Y esta es, por ahí para mí, la bendición más importante de este pasaje. Dios nos adopta como hijos. Esa es la bendición que Él nos da. ¿Y para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia. Entonces, para alabanza. La gracia es lo que Él nos da gratuitamente, pero es para alabarnos, para alabar lo que Él nos adopta. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, nosotros pecamos, lo sabemos, lo sentimos, lo leemos en su palabra. Tal vez nosotros los cristianos, gracias a la revelación de Dios, entendemos bien qué es el pecado, porque el pecado es algo que uno siente. El que no es cristiano, así todo, incluso por más que sea ateo, sabe que hay cosas que hace que están mal y sabe que hace cosas que no corresponden. Nosotros, por la revelación de Dios, entendemos bien qué es el pecado, entendemos que somos pecadores, que nos cuesta y que el pago del pecado es la muerte. Entonces, lo que dice acá Pablo es que en Jesús tenemos redención. ¿Qué es la redención? Es el rescate de la esclavitud. Nosotros somos esclavos del pecado en el sentido de que ya la primera vez que pecamos, ahí ya nos merecemos la muerte. Somos creación de Dios y si lo ofendemos, le debemos todo. No tenemos ningún derecho a ofender a Dios. Entonces, el pago de nuestro pecado o la condena de nuestro pecado es la muerte. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo acá? Arrancando su carta a los Efesios, es que en Jesús tenemos redención. O sea, Dios no solo nos creó, sino que encima nosotros nos caímos, nosotros lo negamos, nosotros lo ofendemos, pero Él perdona nuestros pecados. Y por último, los dos versículos finales. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Le quiero dar un énfasis importante a esto, porque ¿quién da a conocer sus planes a otro? Alguien que tiene amigos, alguien que tiene hijos. Yo a mi perro no le cuento qué voy a hacer. Primero, porque no me entiende. Segundo, porque yo hago con él lo que creo conveniente y no tengo necesidad de darle ninguna explicación. Entonces, el hecho de que Dios nos dé a conocer su plan, su misteriosa voluntad, o parte de su misteriosa voluntad, porque hay parte que entendemos y parte que no, lo tenemos que recibir como una gran bendición. La palabra de Dios, la Biblia, es un regalo invaluable para nosotros y tenemos que entender eso como un regalo que Él nos da justamente por considerarnos tan especiales. Si no fuéramos especiales para Dios, Dios nos daría su palabra, no nos dejaría conocer su voluntad, no nos contaría cuál es su plan. Y después lo que dice también es en el versículo 10, ¿cuál es el plan? Perdón, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces su plan, su hermoso plan, su amoroso plan es reunirnos a todas las cosas con Él. No hay nada más beneficioso, majestuoso para nosotros que ser uno con Dios a través de Cristo. Entonces, este es el gran regalo que nos hace Dios. Quiero aclarar una cosa sobre todas las cosas que dice. Habla de las cosas que fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo y que se mantienen unidas a Cristo. Hay una corriente teológica que confunde
todas las cosas diciendo, bueno, tal vez la gente que niega a Dios, los ateos, los quienes practican otras religiones, al final Dios las va a juntar igual. Esto está fuera de contexto porque la carta claramente está hablando de todos quienes reconocemos a Cristo como Salvador. Entonces, esto es lo que Dios tiene para nosotros. Al final de los tiempos, al final del tiempo presente, unirnos a todos con Él. Este es el regalo que Dios tiene para nosotros. Estas son las bendiciones. Entonces, qué carta fuerte, ¿no? Empezar una carta así, diciendo todas estas bendiciones. Ahora es importante aclarar que las bendiciones son espirituales y que son las mejores. Nosotros muchas veces esperamos bendiciones materiales, es lo que tal vez nos llama primero, pero debemos entender que las bendiciones que Dios tiene para nosotros son espirituales y son las mejores de todas. De las bendiciones materiales, tanto Jesús como las cartas de Pablo aclaran que Dios se va a encargar de que nosotros tengamos todo lo que necesitemos. Él nos va a dar lo que necesitemos, pero las bendiciones, las mejores bendiciones, van a ser espirituales. Este es el foco de este pasaje, entender que lo que nosotros tenemos como tesoro es espiritual y es eterno y está en Dios a través de Jesucristo. Entonces, a ver, esto es lo que dicen estos 8 versículos. ¿Qué es lo que nos dice hoy a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos para sacar de acá, para ver cómo incorporarlo? Porque es un poco teórico, pero debemos rescatar algo para nuestras vidas. Entonces, lo más importante es saber que Dios nos creó, que nosotros lo negamos, pecamos, y así todo Jesús nos redimió. Y nos tiene para unirnos con Él y vivir una vida eterna junto a Él. Entonces, las preguntas para pensar y que después vamos a compartir son estas 4 de abajo. ¿Tenés presentes tus bendiciones todos los días? O sea, esto que leímos, ¿te suena? ¿Es algo más de los domingos? ¿O es algo que empieza a las 6, a las 7, a las 8 y es continuo hasta que te acostás a dormir? ¿Buscás a Dios todos los días? ¿Vivís agradecido a Dios? ¿Y tenés algo que puedas mejorar? Entonces, para llevarlo a la práctica, algunas sugerencias las voy a mostrar en orden invertido al que las mostré antes. Ser agradecidos. Y esto tiene que ser algo propio del cristiano, porque todo lo que tenemos en nuestra cristiandad es un regalo de Dios. Entonces, el ser agradecido y el alabar a Dios no es porque en el Antiguo Testamento Dios le dice a su pueblo que lo alabe. Cuando Dios dice eso, Dios ya había creado al pueblo y ya lo había rescatado. A nosotros ya nos rescató de nuestro pecado. Entonces, nuestra primera reacción es ser agradecido y alabarlo más. Esto es algo que a partir de hoy tenemos que considerar que tenemos que ser muy agradecidos. Nos debería brotar de adentro la alabanza a Dios. Y no hablo de música necesariamente, hablo de alabanza, de ser agradecido a Dios. La segunda, buscar la santidad todos los días. Buscar ser santos, cuidar las bendiciones, cuidar nuestra vida. En la analogía con los autos, es no excedernos de velocidad, estar atento a las señales, cuidar los semáforos. Y no es que el cristianismo, el propósito del cristianismo es cuidarnos de no caer en pecado. El propósito del cristianismo es disfrutar nuestra relación con Dios. Y por eso es que es importante cuidarnos del pecado. Y como somos pecadores y lo sabemos, algo para poner en práctica urgente es arrepentirse de nuestros pecados y pedir perdón rápidamente. No demorarnos en reconocerlo ante Dios y pedirle perdón.
Y por último, mantener nuestra fe viva y activa todos los días. Nuestra vida de oración, nuestra vida de devoción, de lectura de la palabra. Después, todas nuestras obras de amor, caridad, ayudar a otros, a los que tengo cerca, a los que tengo lejos, poner en práctica nuestra fe. Así que voy a dejar de compartir. Esto es lo que les quería compartir. Lo importante es lo que Dios nos dice. Es importante entender el contexto en el cual escribe Pablo, y de la carta que Pablo le escribe a los Efesios, lo primero es esto: las bendiciones que tenemos en Cristo. Y quedan 3 versículos más que vamos a ver el domingo que viene. Ahí no terminan las bendiciones. Hay unos versículos más que vamos a ver más adelante. Pero es importante entenderlo y ponerlo en práctica. ¿Cómo podemos hacer a partir de hoy para vivir con estas bendiciones que afecten más nuestra vida? Así que los invito a orar, y después es importante compartir juntos y expresar dudas, expresar cosas que sentamos que conquistamos que pueden ayudar a otros. Oremos. Padre, te alabamos y te agradecemos por todas nuestras bendiciones, Señor. Nos creaste, ya ahí nos regalaste nuestra vida, nos acompañaste aún cuando hemos pecado, enviaste a tu Hijo a pagar con su sangre por nosotros, y Señor, nos diste la oportunidad de agarrarnos de esa sangre para pagar la muerte de nuestros pecados. Señor, te alabamos y te agradecemos por eso, te pedimos perdón por no tenerlo presente en todo momento, por no vivir agradecidos y dando testimonio de esto. Señor, queremos arraigar estos conceptos en nuestra vida, queremos ser testimonios, no solo dar testimonio, queremos ser testimonio, queremos hablar de esto, queremos que se vea, queremos reflejarlo. Y Señor, esperamos ansiosos el día en que nos reunamos con vos en el nuevo mundo, en el cielo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Joaco, por llevarnos de una Ferrari a las bendiciones más grandes, incluso que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, las que tenemos en nuestra unión en la fe en Jesús. Y les invito a celebrar estas bendiciones, esto de que Dios se reveló, mostró su voluntad, mostró cómo es Él. En vez de decir el credo, cantarlo, un poco modificado, pero cantar lo que creemos porque Él nos lo mostró. Y es una gran bendición que hayamos llegado a creer esto. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz.
y poder. Te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverá. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Oremos la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia. Señor, te damos gracias por el culto que pudimos celebrar desde nuestras casas, pero unidos en tu espíritu. Gracias por quienes estamos acá, los que están en YouTube, muchos de más lejos, desde Mendoza, de Mar del Plata, de Sierra La Ventana, de tantos lados, Señor, compartiendo junto con nosotros también. Y necesitamos tu bendición, Señor. Necesitamos las bendiciones que tú nos has dado en Jesús. Y pedimos que la derrames. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esté con ustedes y permanezca con ustedes ahora y siempre. Amén. Y con esta bendición vamos a dar unos pocos avisos y despedir a quienes están en YouTube, invitándoles a sumarse al Zoom. Si pueden también hacer clic en el Zoom, se van a encontrar con nosotros. Vamos a tener un ratito más de grupos acá para acercarnos. Pero bueno, les recuerdo, en la semana seguimos recibiendo el devocional diario, ese devocional, esa guía de oraciones para que oremos en familia. La idea desde el principio de año pasado fue fomentar un tiempo de devoción hogareña, de devoción familiar, de culto familiar. Una tradición muy antigua en la iglesia cristiana y que es importante que no se pierda y fomentemos. Y ahí también tienen las lecturas diarias y a veces tienen un videíto donde tocan y sale el video que explica las lecturas y están muy buenos. Así que sáquenle jugo a ese trabajo tan constante de Tracy, de Roxana, de mandarnos las guías. También en Mendoza sé que están llegando para quienes nos acompañan hoy de Mendoza. También las
reflexiones de Agustín diariamente. Si no recibís, si no estás en el grupo de difusión de la iglesia y querés saber de todas estas cosas, avisanos. Hay reflexiones diarias. Y luego la iglesia está abierta de martes a viernes al mediodía. Muchos anhelan lo presencial. Este espacio no es un culto presencial, pero es un espacio para ir presencialmente al templo, poder tener un rato de oración y tener hasta incluso una posibilidad de conversar, recibir oración con Agustín y quienes lo acompañan. Y luego, bueno, un montón de oportunidades de grupos para seguir conociendo la voluntad de Dios, lo que Él nos reveló, un montón de grupos que tienen ahí a la vista para participar y escarbar un poco más, hacer, como yo digo, suma la Biblia. Bueno, Dios los bendiga, saludamos a quienes están en YouTube, nos despedimos de ustedes.